mes de junio estamos estudiando un tema en particular que está basado, hermano, en las enseñanzas de Jesús, como lo que acabamos de leer ahorita, y también estará basada en algunas epístolas con un enfoque en particular. Este tema de firmes en la tormenta nos va a enseñar a mantener firme nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de los desafíos de la vida, porque es una realidad que de alguna u otra manera todos pasamos, todos experimentamos diferentes pruebas, diferentes cuestiones. Entonces el tema es firmes en la tormenta. Y para recordar esto, hablábamos la semana pasada, hermano, cuando los vientos soplan, cuando Jesús cerró el sermón del monte y habló de dos personas. Sí, habló de dos constructores, habló de dos cimientos, pero habló de finales diferentes. Y lo importante, lo que aprendimos la semana pasada es, hermano, que que evitemos que no sea grande nuestra ruina. ¿Cómo lo logramos? Estando firmes, construyendo firmes en Cristo Jesús. Bien, pero este domingo en particular vamos a adentrarnos en una historia muy peculiar. El tema que vamos a ver en esta ocasión es el tema no temas, solo cree. ¿Sí? Repita conmigo. No temas, solo cree. ¿Sí? Y en medio del temor, en medio de la desesperanza que luego se vive, Jesús nos invita a confiar. No es Gabriel González, servidor. ¿Sí? No es, hermano, la directiva. No. Es Jesús quien nos invita a que cuando hay temor, cuando hay desesperanza, que confiemos plenamente en Él, que confiemos plenamente en su poder, en su compasión, porque esta compasión vence, hermano, cualquier situación por adversa que sea, inclusive o incluyendo la misma muerte. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, quiero que usted, por ejemplo, se imagine estar en el peor día de su vida. Lleve su mente a ese peor día de su vida, su hija a quien tanto ama, su hija, un tesoro más preciado, está gravemente enferma, ¿sí? Está en cama con una enfermedad terrible y se ha probado todo. Se llamó al médico, se hicieron muchos tratamientos caseros, pero esto no ha funcionado. Y como padre, usted se siente impotente, siente que no puede hacer nada. Ya el médico no pudo hacer nada, los remedios no pudieron hacer nada, no hay nada que hacer. Pero entonces usted escucha hablar de una persona que tiene la capacidad de sanar a los enfermos. Usted escucha que por ahí en el poblado hay una persona que con el simple hecho de imponer las manos, los leprosos son limpiados, los enfermos son sanados. Y en esa desesperación que usted experimenta como padre, se presenta este hombre que es realmente Jesús Nazareno. Corre directamente hacia Jesús y se postra con desesperación delante del Señor. Y por fin siente así como que una chispa de esperanza, una chispa de vigía porque encuentra a Jesús. Él acepta ir con usted, él accede a ir a su casa para atender a su hija enferma. Pero en el camino, ahí viene un famoso pero en el camino, ¿qué sucede? Llegan las palabras que quiebran el alma. Llegan aquellas palabras que nadie quiere escuchar. Le dicen a este hombre llamado Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y le preguntan, ¿para qué molestas más al maestro? Es la pregunta que le hacen. El golpe es brutal. Imagínese, hermano, este hombre, después de haber probado, experimentado muchas cuestiones y presentarse ante Jesús, y Jesús accede a ir a su casa, le dicen eso. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya tu hija ha muerto. Entonces su corazón se derrumba y ya no hay razón humanamente para seguir esperando hasta que Jesús lo mira a Jairo, pone su vista en Jairo y le dice justamente el tema de esta ocasión. Le dice, no temas, ¿sí? Cree solamente, es el tema principal. No temas, cree solamente, es lo que le dice Jesús. Entonces, este pasaje no solamente es una historia de antaño, no quiero que se la lleve, hermano, solamente como una historia bíblica para enseñarse a la clase de los niños o de los infantes. Es más que eso. Es la historia de muchos de los que están presentes en esta noche, en este lugar. Esta es su historia. ¿Por qué? Porque hay padres, hay madres, hijos inclusive, hay jóvenes,
personas que están atravesando momentos donde parece que la esperanza se ha ido, que han intentado todo, que han probado cuestiones que les han recomendado profesionales, cuestiones que les ha recomendado la misma familia, pero la esperanza se ha ido porque nada ha funcionado. Pero en esta noche el Señor nos dice a todos los presentes justamente el tema de esta tarde. No temas, cree solamente. ¿Y cómo sucede esto? Voy al primer punto de esta ocasión y veamos, el primer punto dice la voz del miedo. ¿Cuál es esa voz del miedo que experimentó Jairo? Tu hija ha muerto. Entonces, como dice el versículo 35 que leímos, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, esa parte, tu hija ha muerto. Sí, es lo que le dicen, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Y ese versículo marca un momento de quiebre, un momento así como que de tipo, hermano, cambio emocional que se presenta en la historia, porque Jairo era una persona reconocida, era el líder de la sinagoga, ¿sí? Una persona conocida en el poblado porque él lideraba en la sinagoga y ha dejado de lado su dignidad como judío, hermano, y presidente, o bueno, en este caso líder de la sinagoga. No le importó la situación, sino que dijo, quiero que mi hija esté sana, quiero que mi hija adquiera la sanidad que su cuerpo necesita. Entonces dejó muy por de lado, hermano, su dignidad, su posición religiosa, y se postró ante Jesús, ante el Nazareno, pidiéndole que sane a su hija moribunda. Sí, es lo que él hace. Su petición, hermano, para él no es el mismo, sino que, perdón, la petición no es para su persona, no es para sí, es para su hija, para una chica adolescente de 12 años que nos narra la escritura, y es una súplica urgente. Jairo se presenta, hermano, ansioso, urgentemente, una petición desesperada que él hace, y Jesús accede ahí con él, dice, ¿estás de acuerdo? Voy contigo, vamos con él. Pero en el trayecto ocurre lo que nadie quiere que ocurra cuando hay urgencia. Ocurre una interrupción, ocurre algo que ni Jairo ni los que estaban alrededor se imaginaban. ¿Qué es lo que sucede? Una mujer se abre paso entre la multitud, toca el borde del vestido de Jesús, porque era una mujer que también estaba enferma, y la palabra del Señor, la narrativa bíblica nos dice que virtud salió de Jesús y la mujer experimentó, pudo sentir en su cuerpo algo diferente que no había vivido durante muchos años. Estaba enferma de flujo. ¿Sí? Y ese flujo se había secado, ya no más había esa enfermedad de la mujer, y esa interrupción pareció, hermano, como algo brutal, algo que no debía haber sido. Era la sanidad para la hija de Jairo y no sanidad para la mujer. Muchos pudiesen haber pensado esto. El padre, ¿por qué interrumpes? ¿Por qué nos detienes? Mi hija importa más. Porque en muchas ocasiones sí lo pensamos, que lo nuestro es más importante que las demás personas. Somos a veces muy egoístas y consideramos que lo mío tiene mayor valor, lo mío es de mayor importancia que el de mi vecino, que el de mi compadre, que el de cualquier compañero de trabajo. Es lo que humanamente la gente a veces piensa, y sobre todo en estos casos de urgencia. Entonces, esta mujer interrumpe, incluso Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Estos discípulos dicen, Señor, pues hay una gran multitud alrededor, claro que te van a tocar. Y dicen, no, yo sentí que virtud salió de mí, alguien me tocó. La mujer se presenta y dice, yo fui. Y el Señor opera grandemente en él, pero ese es tema quizá de otro sermón. Porque, hermano, en esa interrupción, o ya después de que esto sucede, llega, hermano, de pronto la noticia. Esa noticia que trae ningún padre le gustaría escuchar. Tu hija muerto. Es lo que le comentan, tu hija ha muerto. Y la frase no solamente comunica la pérdida física, sino que trae consigo una declaración, una declaración bien implícita. Le dicen, ya no hay por qué molestar a Jesús, deja que atienda a la mujer a la que acaba de sanar, deja que atienda a los discípulos. La gente de Jairo le dicen, ya no interrumpas más, ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer, no hay remedio, ya murió. Sí, es lo que ellos experimentan. No vale la pena seguir creyendo. Y en ocasiones, ¿cuántos de ustedes han experimentado situaciones en las que sucede eso? Donde dicen, ya no hay nada que hacer. Ya no hay más que puedas hacer. Esto, hermano, representa la voz del miedo en muchas vidas. Representa el temor, la desesperanza. Esa voz que también la escuchamos actualmente, que nos dicen, ya no hay esperanza para tu matrimonio. Ya no hay esperanza para tu familia. Se nos dice, tu matrimonio está muerto. A veces Dios no escuchó tu oración.
¿No le han dicho eso? Tu fe ha sido en vano. De repente se nos dice, molestas al maestro por gusto, ya no tiene caso que lo hagas. Y muchas frases de esa índole, donde se nos dice ya, el Dios en quien creías te abandonó a veces. No, ya no tiene caso. Hermano, la voz del miedo siempre busca interrumpir la fe. Escúcheme esto. La voz del miedo tiene la intención de interrumpir la fe, de apagar la esperanza, de silenciar inclusive la oración que nosotros elevamos a Dios. Pero Jesús no se inmuta. Es la parte más interesante que yo veo en esta narrativa bíblica del Evangelio. Jesús, hermano, no se siente incómodo. Jesús no tiene temor, no retrocede ni se deja llevar por el temor, porque Él es el Señor de no la carne, hermano. Y Él va más allá de un diagnóstico final. ¿Qué es lo que sucede? Jesús le dice algunas cuestiones, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que la voz del miedo paraliza. ¿Sí? Y el tema de este mes es firmes en la tormenta. ¿Cómo puedes mantenerte firme ante un matrimonio que se está desintegrando, ante ese hijo o hija que es tan rebelde, ante esa situación en la cual quizá los intereses se han elevado mucho o espiritualmente te sientes acabado y demás, donde parece que todo está muerto? Sí, aquí, hermano, es que esa voz del miedo te puede paralizar, hermano, y es lo que debemos tener nosotros en mente. ¿Qué sucede? Necesitamos pensar que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado, que no estamos buscando una denominación, que no estamos buscando a un profesional de la fe, porque no soy yo, no somos los pastores, no somos los ministros quienes operamos, es Dios el que hace la obra, es Dios quien se manifiesta, hermano, y que es importante que lo tengamos nosotros en mente. Entonces, en la vida cristiana, todos enfrentamos momentos donde las noticias parecen confirmar que todo está perdido, ¿sí? Es un tumor el que tienes, le dijeron a uno de nuestros hermanos. Y efectivamente es una situación que se presentó, que todo está perdido y el enemigo quizá utilice las circunstancias, el entorno, los problemas que se presentan para sembrar el temor en tu corazón, para que tu mente esté dudosa, para que tu oración ya no se eleve al cielo. Es lo que Satanás utiliza, esas circunstancias para que tu fe decaiga. Pierdes a un ser querido inesperadamente, quizá un médico te da ese diagnóstico terminal como te lo estaba comentando, o tu hijo, tu hija se alejan ya de Dios, quizás sufres una traición, una pérdida económica, un fracaso espiritual puede ser, pero entonces viene esa voz que te dice, ya no vale la pena orar, ya no molestes más a Jesús, ya no tiene caso que ores más, no te congregues más, ya no vayas al templo. ¿Le ha pasado? Lo ha experimentado, pero ¿cómo puedo estar firme en medio de esta tormenta? Dios hoy nos dice, no permitas que la voz del miedo apague tu fe. Es lo que vamos a aprender. No permitas que ese diagnóstico, no permitas que esa voz, no permitas que esa circunstancia apague la fe de tu corazón. No permitas que el diablo siembre en tu mente, en tu espíritu, en tu interior esa palabra, no molestes más al maestro. Ya no ores. Ya no vayas al templo. No lo permite, hermano, no lo permite, hermana. Entonces, no todo está perdido. Dios está presente y Él no ha cambiado. La Biblia, la Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y siempre que Él está presente, hay esperanza, hermano. Y es lo que debemos de tener presente en nuestra vida. Entonces, la voz del miedo quiere que creas que ya es tarde, que ya todo está muerto. Pero el mismo Jesús que escuchó también esta noticia es el que le dijo después, la niña no está muerta, sino duerme. Es la palabra que Jesús le dice. Entonces, ¿qué sucede? La fe, hermana, la fe, hermano, amigo que nos visita, amiga que nos visita, la fe no niega la realidad, ya se lo he dicho en otras ocasiones. No negamos la realidad de una enfermedad, no negamos la realidad de un problema, no se niega esa realidad, pero nosotros debemos entender que la fe cree en un Dios que puede revertir, que puede cambiar esa realidad, que puede, hermano, modificar las circunstancias, y es lo que la fe hace. Entonces, los mensajeros llegaron con una frase devastadora, tu hija ha muerto, y no hay frase más desgarradora para un padre que escuchar todo esto, hermano, pero necesitamos tener la confianza en Dios. Entonces, entienda, ciertamente las malas noticias nos paralizan. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué necesito? ¿Cómo voy a proceder? Y aquí es donde se deriva el siguiente punto, el punto 2, que nos habla acerca de la voz de Jesús. ¿Ya escuchaste la voz del miedo? La voz del miedo es, está muerto. Ya no hay vida, no hay esperanza. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Y aquí escuchamos otra voz, una segunda voz, y es la voz de Jesús. Es mi punto 2. La voz de Jesús que dice, no temas, cree solamente. Si la voz del miedo es, ya está muerto, ya está muerta. Pero la voz de Jesús es, no temas, cree solamente. Dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces, Jesús no está ignorando esa noticia que es tan devastadora para este hombre, para el principal de la sinagoga, para que le acaba de dar a Jairo. La muerte de su hija ya había sido anunciada, dicha por personas confiables, por mensajeros confiables, y la lógica humana le gritaba en el corazón, es inútil continuar, ya ni avances, es inútil continuar. Pero justo en ese momento Jesús interrumpe esos pensamientos, Jesús interviene porque Jesús está presente. La importancia de estar, de vivir con Jesús es, hermano, eso, que Jesús interviene. Cuando Jesús está presente, Él habla en nuestra vida y en este caso Jesús interrumpe y le dice, no temas, cree solamente. Y esta frase de no temas, cree solamente, tiene dos mandatos principales. ¿Cuáles son estos dos mandatos? El primero es, no temas. ¿Y a qué se refiere con no temas? Jesús está reconociendo que el miedo es real. Sabe nuestra humanidad. Conoce, hermano, de qué pie cojeamos. Sí, Jesús conoce nuestra realidad. El miedo es real. Pero él, hermano, lo que está haciendo aquí es desafiando a Jairo. Es el desafío que Jesús le hace al principal de la sinagoga. Desafía a Jairo a que no se deje llevar por el miedo, a que no deje que el miedo le gobierne, y es lo primero que Jesús hace en ti esta tarde. Le dice, no temas. Estás aquí en el auditorio y quizás un lugar confiable para ti, pero más allá del auditorio, allí en tu casa, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu vida devocional, Él te dice y te desafía a no temer, no temer. Sí, no temas. Y la segunda palabra, el segundo mandato, aparte de no temer, es cree solamente. Es el segundo mandato. Jesús le pide, sostén tu fe. Mantente firme en la fe, aun cuando todo indica que no hay razón para creer, que ya no hay, que no tiene caso que continuemos este peregrinar juntos. Él invita y le dice, confía o cree solamente. Y es una invitación que Jesús nos hace en esta ocasión. Jesús le dice a Jairo, o está invitando a Jairo a que confíe plenamente en él, por encima de las circunstancias, por encima del mensaje, por encima de la realidad que le daban los mensajeros a Jairo. Y es lo que se nos dice en esta tarde. ¿Cuál es tu situación, hermano, hermana? ¿Cuál es tu condición? Sí, no, el Señor no ignora esa situación, pero nos invita a que creamos. Entonces Jesús dice, entiende. Jesús dice, acepta, resígnate. Hermano, no es lo que dice Jesús. Él dice, cree. Él nos invita a creer. Así, hermano, la fe no solamente es un sentimiento, porque a veces se malentiende, se malinterpreta. Hermano, ¿qué es la fe? La fe no es un sentimiento. La fe es una decisión. Y es la decisión de depositar nuestra confianza en Dios. Esta es la decisión, que depositemos nuestra confianza en la palabra de Cristo, aun cuando nuestros sentidos, cuando nuestro intelecto, cuando nuestra mente, cuando los profesionales o en quienes confiamos nos digan las cosas contrarias. Aquí la invitación es justamente eso, a creer solamente. Sí, es lo que el Señor nos invita. La razón nos puede decir una cosa, pero el Señor dice, cree solamente. Es la palabra del Señor. Y este es el centro del mensaje, hermano, hermana. Este justamente es el centro del mensaje. En medio de la muerte, en medio del dolor, en medio de las circunstancias adversas, y para contextualizar en el tema de este mes, en medio de esa tormenta, la voz de Jesús trae vida. En medio de esta tormenta, la voz de Jesús, en medio de esta desesperación, la voz de Jesús trae esperanza. La voz de Jesús trae dirección. Y esto es lo que quiero que entiendas en esta ocasión. Necesitamos que sea de esta manera. Hermano, hace muchos años llevé a mis hijos a un parque ecoturístico que tiene un puente colgante sobre el mar. Sí, que cuando tú caminas, el puente se mueve.
y si no estás bien agarrado además, puedes caerte. Y mis hijos estaban pequeñitos. Entonces, agarré a mi esposa, llevaba uno de mis hijos, yo llevaba otro de mis hijos y avanzamos así, hermano, conforme podíamos para recorrer ese puente colgante sobre una caletita, ¿sí? Cuando llegamos al final, no se me olvida que le preguntó mi esposa a mi hijo, él venía conmigo, ¿tenías miedo? Y él dijo, sí, pero mi papá no me soltó. Porque dijo, ¿tenías miedo? Sí, pero mi papá no me soltó. Así es Dios con nosotros. Hermano, aunque nuestra tierra, nuestro puente, todo se esté moviendo y nosotros tengamos miedo, Dios no nos suelta de la mano. Dios nos tiene fuertemente tomados, hermano, y Él no nos dejará, aunque tengamos temores. Hermano, el Señor se mantiene con nosotros. Entonces, todos en algún momento recibimos noticias que sacuden nuestra vida. Todos en algún momento recibimos ciertas noticias, hermano. Quizá te van a despedir, o no hay forma de arreglar a esto, te quieren divorciar, o tantas circunstancias, hermano, hermana, que pueden suceder, o enfermedades, como te dije, esos diagnósticos que a veces nos dan. Los recibimos, es una realidad, pero el Señor no nos suelta. Todos recibimos estas noticias, y con esta noticia quizá también venga el miedo, si venga el temor. ¿Para qué seguir orando? Dirán algunos, ya se va a acabar mi vida, Dios ya no va a actuar, ya es muy tarde, pudiese la gente pensar, hermano. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas aunque tu diagnóstico ya esté dado. No temas aunque la respuesta aún no llegue. No temas aunque otros ya se hayan rendido. No temas aunque las circunstancias se tomen muy contrarias y aunque ruja una tormenta poderosa y majestuosa en tu alrededor. Tú no temas. Cree solamente. Aquí es, cree solamente porque Jesús está caminando contigo. Sí, Jesús está a nuestro lado. Nuestro Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Dice la palabra del Señor, no te dejaré, no te desampararé. Sí, estaré contigo todos los días. Y lo más importante, entonces, la voz de Jesús no niega la realidad, no hay una negación de la realidad. ¿Qué hace Jesús? Revive esa realidad. Si hay enfermedad, Él la puede sanar. Hay circunstancias adversas, muchos nudos fuertemente amarrados. Él tiene la capacidad de deshacerlos, de desatarlos. Hay circunstancias inexplicables para la mente humana, para nosotros. Dios, por ser Dios, hermano, tiene la capacidad de solucionar todo eso que se presenta en nuestra vida. Entonces, Jesús no ignoró, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no ignoró la muerte de la hija de Jairo, no ignoró la muerte de esta adolescente de 12 años, pero tampoco se sometió a la noticia, que es lo más importante. No se sometió a la noticia, no se detuvo en el camino y dijo, bueno, Jairo, ve y llora a tu huerta, ve y entierra a tu hija, yo me regreso. Hay más que predicar, mucha gente más que salva. No, ¿qué dijo Jesús, hermano? Su voz es la que trae vida. Su voz, la voz del Señor, es la que trae esperanza. Y hoy esa misma voz sigue hablando a nuestro corazón, hermano, hermana. La misma voz del Jesús que habló a Jairo es la misma voz que te habla a ti en esta tarde. No temas en medio de tu problema. Cree solamente. Entonces, es lo más importante que necesitamos en nosotros tener en mente. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Sí, tenga este texto en la mente. No temas porque yo estoy contigo. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Sí, en el día en que temo, cuando tengo miedo, cuando me siento angustiado, yo en ti confío. Dice San Juan 11:40, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces, estos textos, hermano, hermana, nos deben de ayudar a mantenernos firmes, estables, confiados en medio de la tormenta. No negamos la realidad, pero sabemos en quién hemos creído. Bendito sea Dios para siempre. Y es lo que nos mueve a continuar, a estar adelante. Ya, hermano, no escuchar la voz del miedo. La voz del miedo habla, la voz del miedo grita y nos habla, hermano, hasta con señas y pone carteles diciendo, no ores, no confíes. Pero la otra voz, la voz, hermano, que calma las tempestades, la voz, hermano, que cuando es pronunciada se separan los cielos de la tierra, hermano, aparece la luz, la voz creadora, hermano, también hoy nos dice, no temas.
Y es lo que necesitamos confiar. Y viene un tercer punto. El tercer punto, después de escuchar la voz de Jesús, es que el poder de Jesús, el tercer punto es el poder de Jesús sobre la muerte. ¿A qué nos referimos con este tercer punto del poder de Jesús sobre la muerte? Leemos los versículos 37 al 43 y nos narran. Dice, y no permitió que le siguiesen nadie. Está hablando de Jesús, ¿sí? Es decir, todos aquellos que decían que ya la había muerto, que no molestara al maestro, Jesús dijo, no me sigan. Eres incrédulo, no tienes fe, no tienes confianza. No permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Aquí, hermano, vemos al Señor tocando, hermano, a la niña. Y es importante porque Jesús llega finalmente a la casa de Jairo. Ya en la trayectoria del camino había pasado. ¿Qué venía en la mente de Jairo? No sé si lloraba. Yo no sé cómo iba Jairo en el camino. Jesús iba con él, pero ¿cómo iba Jairo? Imagínense ese papá con un corazón devastado por la noticia de aquella niña a quien tanto amaba, y no sé si iba en silencio, no sé si sollozaba, no sé si solamente venía a Jesús, al lado de Jesús, tras de Jesús, yo no lo sé. Pero la cuestión es que en el camino, y finalmente llegan a la casa, y cuando llegan a la casa, ¿qué encuentran en la casa? Según leímos, llanto. ¿Qué encuentran en la casa, hermano? Dolor, angustia, cantores que estaban tañendo, hermano, porque la muchachita había muerto. Y encuentran la resignación, ya la gente se había resignado, ya estaban en los preparativos. Los dolientes se comenzaron a burlar de Jesús porque Jesús dijo, la niña no está muerta, solamente duerme. Ahí todos los presentes comenzaron a burlarse de Jesús. Pero Jesús no discute con la incredulidad. Si usted puso atención en la narrativa, Jesús no le dijo nada al que le dijo, sí está muerta. Sí, al que se burló Jesús no le dijo absolutamente nada. No permitió que nadie entrase con él. Es bien importante. Hermano, hermana, cuando la gente duda, no es que haga que el poder de Dios disminuye. No, el poder de Dios es inmutable. Su poder no cambia, hermano. Cielo y tierra pasarán, pero su poder, su palabra no va a pasar. Y el poder de Dios permanece. Pero cuando la gente, hermano, no cree, el Señor simplemente continúa con su proceso, con su proyecto. Entonces, los dolientes, aunque se burlaban, Jesús no se detiene con ellos, pero Jesús no discute esa incredulidad, simplemente Él entra y entra con autoridad y Jesús obra el milagro. Y es aquí donde quiero que te detengas en particular, porque hay tres detalles que yo encuentro aquí que resaltan el poder de Jesús sobre la muerte. Primer detalle, toma a la niña de la mano, lo leímos ahí, toma a la niña de la mano. Y Jesús no tiene miedo al cuerpo muerto. Quiero aclararle que en la cultura hebrea, sí, hermano, para un judío, un buen judío, hermano, tocar un cadáver no era permitido. Una persona solamente podía tocar el cadáver de su familia más cercana, directa. Y esa niña no era ni siquiera familiar de Jesús, ni no era su sobrina, era una persona completamente ajena a la familia biológica de Jesús. Pero Jesús no tuvo miedo de tocar el cuerpo muerto. No, ¿qué pasa? Hermano, él no se contaminó con la muerte porque tocar un cadáver para la cultura judía era contaminarse, ¿sí? Era muestra de ser ceremonialmente impuro. Pero Jesús no tuvo miedo de la costumbre, que es importante, ¿sí? Las costumbres dictaban, judío, no toques cadáver. Judío, vas a ser ceremonialmente impuro, no lo toques. Jesús no se detuvo por las costumbres, no tuvo miedo, hermano, porque Jesús no está basado a la muerte, hermano. Jesús no está confiando en la muerte, sino al contrario. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también dijo, yo soy correcto, yo soy la vida. Él dijo en otra ocasión, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá, porque de él fluye la vida, hermanos, es bien importante, la vida fluye a través de nuestro Dios, y es lo más importante. Entonces, es el primer detalle que encontramos de Jesús frente a la muerte. Hermano, Jesús no se detiene por nuestras cuestiones culturales, por nuestras creencias. Cuando Él quiere obrar en tu vida, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, seamos mexicanos, argentinos, rusos o de cualquier nacionalidad, Jesús no se define por nuestras costumbres. Su autoridad, hermano, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. El apóstol, hermano, aquel profeta dijo que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, hermano, que Jesucristo es el Señor. Entonces, Él no se detuvo por ello, Él tomó a la niña de la mano. ¿Qué más hizo el Señor en esta narrativa? Aparte de, hermano, no detenerse de saber y de demostrar que en Él fluye la vida, ¿qué hace? Habla con ternura, pero también habla con autoridad. Toma a la niña de la mano, ¿sí? Toma el cadáver de la mano y le dice, Talita Kumi, ¿sí? Que significa, niña, levántate. No hay gritos. Fíjese, habló con ternura. No hay gritos, no hay sombrerazos, ni esos brincos descomunales que a veces la gente dice que para tener mucho poder tienes que gritar y hacer brincos y sombrerazos, hermano. No. Con toda la autoridad, con toda calma, Él lo que hace es toma a la niña y le dice, Talita Kumi. No hay fórmulas mágicas, no las hay. Solo una voz suave, solo una voz confiada y de autoridad que llama como siempre, hermano, como si la niña estaba dormida. Levántate, niña, aquí te digo, levántate, con autoridad, que es lo más importante, hermano. Para Jesús, la muerte no es el final. Sépalo, para Jesús, para nuestro Dios, la muerte no es el final, hermano. Para Jesús, la muerte es un sueño que Él puede interrumpir. Curiosamente, y a manera de paréntesis, si usted se fija en toda la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento, e inclusive en el Antiguo Testamento, los creyentes, los que confiaban a Jesús, se nos dice que ellos, no se nos dice que morían, se dice que ellos dormían. ¿Y no dice acaso la Biblia que cuando el Señor regrese, que al toque de la final trompeta, que dice los muertos en Cristo, resucitarán primero, los se levantarán, despertarán? Hermano, y es lo más importante que debemos hacer. Jesús tiene la capacidad de interrumpir el sueño de la muerte. ¿Qué más veo? Aparte del primer detalle de que toma a la niña de la mano, de que le habla con autoridad y que le habla con ternura, lo más maravilloso, el último punto es que la niña se levantó. Veo eso. El Señor la toma, el Señor le habla con mucha ternura, pero con mucha autoridad, y la niña se levanta, lo que parecía imposible para el mundo, para la gente, hermano, la niña se levanta, hermano, y no se levanta lentamente, no se levanta progresivamente, no, hermano, el milagro fue instantáneo, el milagro fue total, y es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, obrar milagrosamente. ¿Esto qué hace? Demuestra el poder de Jesús. Dios quiere demostrar con su poder, aquí demostró el poder de Jesús, no solamente consolando el dolor, no, ¿qué hace, hermano? Venciendo la muerte misma. Ese poder de nuestro Señor Jesucristo es lo que hace nuestro Dios en este caso. Entonces, en este evento que acabamos de estudiar, que acabamos de leer, es un anticipo del triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte en la cruz y en la resurrección. Aquí todavía Jesús no había sido entregado en manos de los pecadores, pero Jesús demostró que tiene poder sobre la muerte. En otra ocasión, frente a la tumba de un amigo querido que ya tenía varios días de haber muerto, Él se paró, pidió que removiesen la piedra y también dijo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y dice la palabra del Señor que su amigo se levantó y salió del sepulcro. Hermano, estos eventos, y en este caso el que estamos mencionando, el de esta niña, es el anticipo del triunfo de Jesús, porque Jesús dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo, voluntariamente la pongo. Y dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitaría. Y aquí lo está demostrando. La muerte, para quien cree, sepa, hermano, la muerte para quien cree ya no es la última palabra. Sí, todos nosotros debemos de confiar que ni la misma muerte nos arrebatará el gozo del Señor. Es importante que lo tengamos esto en la mente, hermano. En algún momento leí que en el funeral de una niña, un padre le puso en el cuerpecito de su hija una cucharita. ¿Cómo que una cucharita? Y le preguntaron justamente eso. ¿Por qué
y le pones esa cucharita a esta niña que había fallecido trágicamente. El padre dijo, cada vez que mi hija terminaba de cenar, mi padre estaba recordando a su hija con vida, decía, cada vez que mi hija terminaba de cenar, decíamos, guarda la cuchara, que viene lo mejor. Guarda la cuchara, que viene lo mejor. El postre. Lo mejor para ella era el postre. ¿Por qué le comento esto? Porque ese papá dijo, mi hija ciertamente bajará a la sepultura, pero vendrá algo mejor. Y no será un postre, vendrá una resurrección. Aunque la hija de este señor había muerto trágicamente, él sabía que la muerte no le estaba robando a su hija, simplemente estaba durmiendo y se iba a levantar o se levantará en un día posterior al toque de la final trompeta. Entonces mi hija había guardado la cuchara, decía el padre, porque lo mejor está por venir, su resurrección. Y esa es la esperanza que nos da el Evangelio, hermanos. Esta es la esperanza que tenemos todo creyente, todo cristiano. Jesús tiene poder sobre la muerte para los que confían en Él. La muerte no es el punto final, sino es una coma antes de la eternidad, y es lo que debemos de confiar. Entonces, ¿cómo sobrevivir, hermano? ¿Cómo mantenernos firmes en medio de la tormenta? ¿A qué nos lo está diciendo? Jesús hará, hermano, lo que quizá culturalmente parezca imposible. Jesús hará lo que para otros parezca absurdo. Jesús hará, hermano, lo que sea necesario para que tu vida se vea bendecida. Necesitas hacerlo. ¿Qué sucedió con la vida de Jairo? Se alegró, que dice que la niña se levantó y Jesús se la entregó a Jairo, se la entregó a la esposa de Jairo y le dijo, denle de comer. Jesús arregla los problemas. Entonces, es lo que necesitamos hacer, hermano, hermana, confiar plenamente en el Señor. Entonces, muchos viven quizá con miedo a las circunstancias o a la muerte, sí, a la muerte misma. ¿Qué sucede, hermano? A veces la muerte propia, la muerte de nuestros seres queridos nos inquieta. La enfermedad propia, la enfermedad de nuestros seres queridos, nuestros problemas, los problemas de aquellos a quienes nosotros amamos, nos tienen paralizados, hermano. Pero es importante que necesitemos hablar con Jesús y saber que Jesús nos confronta a que confiemos, a que no tengamos miedo, a que Él tomará la decisión. A pesar de que muchos se burlen, a pesar de que suene absurdo, va a resultar. Va a hacer lo necesario. Entonces, hermano, ¿ha perdido usted algo o ha experimentado quizá algo que los demás le dicen ya no vas a poder recuperar, ya no se puede? Jesús nos recuerda hoy que ni siquiera la muerte misma es problema para Él. Entonces, cree solamente. La última palabra la tiene Jesús. Sí, la última palabra la tiene Jesús. Entonces, es importante que confiemos esto, porque hay quienes inclusive se sienten muertos ya por dentro, que a pesar de que nos movemos, vamos, trabajamos y comemos o nos ejercitamos, hay gente que se siente muerta espiritualmente, que ya siente que no hay remedio, hermano. Pero Jesús tiene el poder para resucitar sueños muertos. Jesús tiene el poder para resucitar propósitos muertos. Jesús tiene el poder, hermano, para resucitar familias muertas, familias rotas. El Señor tiene poder para resucitar esa fe marchita, esa fe acabada, si nosotros confiamos plenamente en Él. Es la capacidad que tiene el Señor. Él sigue diciendo, levántate. Sí, te va a decir, no talita cumi, pero es que va a decir, levántate. Por nombre a cada uno de nosotros, levántate. Hay vida donde otros ven el final, es lo que el Señor nos dice. Él nos dice, levántate. Hay esperanza donde otros se ríen. Él nos sigue diciendo, levántate. ¿Por qué? Porque hay poder donde otros solamente ven el dolor. El Señor nos invita a levantarnos. Entonces, Jesús no solamente consuela a Jairo, hermano, no solamente lo consuela, le devuelve a su hija viva en los brazos. Y él, hermano, está diciendo que Él es la vida y que Él es el poder, que Él tiene toda la autoridad. Y hoy sigue tocando cada parte muerta, espiritual, emocional e intelectualmente muerta, hermano. El Señor sigue tocando y sigue diciendo, levántate si nosotros confiamos. ¿Sí? Si tú has venido a Jesús, no sé, en tu camino y de repente te dicen, ya no tiene caso. Pero no, hermano, tú continúas, tú avanzas. Hasta donde tienes que llegar, Jesús te dirá, te tomará de la mano y te dirá, levántate. Nos dirá eso, levántate. Entonces, es lo más importante que debemos tener en mente. En esta conmovedora historia, la historia de la resurrección de la hija de Jairo, Jesús nos ha llevado paso a paso, sí, así despacito, paso a paso, desde el miedo más profundo que puede experimentar una persona, desde el temor, desde la angustia más desgarradora que puede experimentar una persona,
hasta la sonrisa de la emoción y de la felicidad que recibió Jairo. Piensa en ese Jairo que escuchó a su gente diciéndole: no molestes a Jesús, ha muerto. ¿Palideció? No lo sé. ¿Lloró? No lo sé. Pero estoy seguro que su corazón se sentía afligido. Ahora ve a ese Jairo cuando ve a su hija levantar y cuando Jesús se la entrega y le dice: denle de comer. ¿Se rió? Yo no lo sé. Hermano, su corazón brincó de alegría, seguro estoy que sí, pero vea la diferencia, hermano, sí, lo leímos, pero si lo pudiésemos ver, cómo era el rostro de Jairo, del principal de la sinagoga, de escuchar que su hija había muerto, al rostro del Jairo cuando el Jesús le dijo: aquí está tu hija, dale de comer. Jesús quiere cambiar nuestro lamento en valle. Sí, Jesús quiere cambiar nuestra desesperanza, hermano, en una fe fuerte, en una confianza grande en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Jesús nos ha llevado, hermano, desde la incertidumbre, ¿sí?, hasta la plena confianza. ¿Cómo estás en esta tarde tú? ¿Cómo te sientes hoy? Entonces, quizá tú hoy como Jairo estás luchando con mucha incertidumbre en proyectos, en salud, en espiritualidad, en familia. Quizás hasta en tu misma creencia, en tu eternidad. Quizá tu fe ha sido sacudida por una pérdida, por una oración quizá no contestada de acuerdo a lo que tú pensabas. Una temporada de espera quizá bastante larga. Estás angustiado, angustiada por ella o por noticias que te han roto el corazón. Si yo no sé, puedo continuar con esto, pero Jesús te dice hoy: no temas. Cree solamente, es la palabra de Jesús, no temas, cree solamente, confía, aun cuando todo aparezca o todo se vea como perdido, cree hermano, cree amigo, aunque otros se burlen, recuerda, Jesús no solo llega, Jesús interviene en tiempo, Jesús interviene en forma. Entonces, para los que vienen en esta vez por primera ocasión a este lugar, o aún quizá ya han venido más veces, pero no han entregado su vida a Cristo, quizá alguno de ustedes se siente identificado con la historia de Jairo. ¿Por qué? Porque tal vez hay cosas que han muerto dentro de las personas, como puede ser la esperanza, como puede ser la alegría, como puede ser tu propósito de vida. ¿Sí? Mucha gente ya no tiene propósitos. Entonces quizá tú estés hoy como Jairo. Pero hoy has escuchado que Jesús tiene poder para restaurar, que Jesús tiene poder para sanar y para levantar lo que pensaba que ya no se tenía solución. La historia bíblica así nos lo narra y nos lo demuestra. Él no solamente vino para dar consejos, no solamente sermones bonitos, no, vino más que eso. Él vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús vino a dar su vida por ti. Murió en la cruenta cruz del Calvario. Él venció a la muerte y resucitó para ofrecer vida eterna y una nueva oportunidad. Y este domingo el Señor te vuelve a decir aquí hoy con amor: no temas, cree solamente. Es la palabra de Jesús. No temas, cree solamente, cree en Él. ¿Sí? Si hay algo en ti que piensas con desesperanza, cree solamente, entrega tu corazón a Cristo y verás cómo su poder transforma tu vida. Bien, pero quiero invitarles a tomar una decisión en esta tarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero invitarte a tomar una decisión hoy. Si tú ya eres creyente, ya tienes tiempo en el Evangelio y quizá estás atravesando una tormenta de temor, ¿sí? Quizá estés atravesando una tormenta de pérdida en tu vida, acércate a Jesús. Acerquémonos a Jesús. Renovemos nuestra fe. No escuchemos las voces que nos digan o que nos dicen: no molestes al maestro. No,